Bien, el tema de la predicación de este momento, ya lo comentó hace rato nuestro hermano Alfredo. Desde el momento en que el hermano me contactó para hacerme la petición, o la invitación más bien de estar aquí, la verdad es que no lo pensé mucho. Y ya tenía yo un tema en mente que, siendo honestos, a mí en lo personal me interesa mucho, me preocupa mucho y me interesa que como matrimonios podamos ver esto que vamos a ver el día de hoy. Así que le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. El tema es mi actitud en mi matrimonio. Y quiero que vayas pensando ya de antemano cómo es o cómo son las actitudes en tu matrimonio en el día a día. No cuando estás aquí en la reunión de la iglesia los domingos. ¿Ah? Porque como le digo a mis hermanos en la iglesia, cuando venimos los domingos aquí, adoptamos una actitud muy piadosa, que casi ya nada más nos falta tener una aureola en la cabeza. El asunto es cuando estamos en casa. ¿Cómo es tu actitud en casa? Antes de eso, y sí quiero hacer la aclaración también, miren, por lo regular, en este tipo de actividades, cuando hay reuniones de matrimonios en las iglesias, hay algunas actitudes con las que muchas personas suelen asistir a este tipo de actividades. Por un lado, son muchos los hombres y mujeres que asisten a este tipo de actividades o de reuniones matrimoniales esperando que les digan todo lo que tienen que hacer para solucionar sus problemas o sus conflictos en su matrimonio. Son muchos los que vienen a las reuniones de matrimonios con esa actitud equivocada. Muchos otros vienen a reuniones como esta esperando que después de la reunión los problemas o los conflictos en su matrimonio desaparezcan como por arte de magia. Y no es así. No es así. Otros vienen a las reuniones como esta, reuniones de matrimonios, esperando que les digan algunas cosas como esta o escuchar algunas cosas como esta. La fórmula para un matrimonio feliz. O los 5 pasos para un matrimonio exitoso. No es así tampoco. Y otros van un poquito más allá. Otros asisten a reuniones como esta de matrimonios, acompañados de su esposa o de su esposo, pero vienen esperando que Dios hable no a la vida de él, sino a la vida de su esposo o de su esposa. Vienen con esa actitud y algunos incluso oran a Dios antes y le dicen: Señor, voy a ir a la reunión de matrimonios con mi esposa. Señor, habla la vida de mi esposa. Toca la vida de mi esposa. Cámbiala. Y eso, obviamente, es una actitud incorrecta. Creo que la actitud correcta a la hora de estar en una reunión como esta es esta, más o menos lo que Samuel le dijo al Señor cuando el Señor le habló. ¿Recuerdan? Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Que el Señor nos ayude a estar a lo largo de esta reunión con esa actitud. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Necesito de ti, Señor. Necesito escuchar y saber lo que tú tienes que decirme a mí, no a mi esposa, no a mi esposo, a mí, a mí. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús para tentarle, para tenderle una trampa. Vinieron a él algunos fariseos, dice la Biblia en Mateo, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios diseñó, Dios creó el matrimonio, y desde aquel momento en que Dios le presentó a Adán, a quien sería su ayuda idónea, a Eva, Dios los unió en matrimonio. El matrimonio es eso, hermanos, es unidad, es uno. No son dos personas separadas, no es que cada quien viva su vida de manera separada. Son uno, son una sola carne, unidos por Dios. Así Dios lo diseñó, así Dios lo creó. El deseo de Dios es ese, que los matrimonios vivan así, en unidad, como una sola carne. El problema es que a partir del momento en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios y pecaron, se perdió la unidad y la paz en el matrimonio, en ese matrimonio que Dios había diseñado y creado. El pecado de Adán y Eva trajo como consecuencia, entre otras, la desunión y la guerra entre ellos, entre Adán y Eva. Y, por consiguiente, trajo también como consecuencia la desunión y la guerra entre los seres humanos en general. Y entonces vemos a Adán, ahí en Génesis capítulo 3, vemos a Adán echándole la culpa a su esposa por el pecado que él había cometido. Vemos a Eva echándole la culpa a la serpiente por el pecado que ella había cometido. El pecado, hermanos, el pecado dañó las relaciones humanas. A causa del pecado, las relaciones humanas son difíciles, son complicadas, son conflictivas, incluyendo la relación matrimonial. Y todos los que estamos casados sabemos que eso es así. Ahora miren, el problema no es tanto los conflictos en el matrimonio. Todos los que estamos casados sabemos que ningún matrimonio está exento de conflictos o de problemas. Ese no es el problema. El problema son las actitudes con las que enfrentamos esos conflictos o esos problemas en nuestro matrimonio. Ese es el problema. Las actitudes con las que enfrentamos los conflictos en el matrimonio. Entonces, miren, por un lado es ese. Vienen problemas al matrimonio y muchas veces en vez de cooperar para que los problemas en mi matrimonio se solucionen, mis actitudes sirven o contribuyen para que el conflicto en el matrimonio se haga más grande. Y por otro lado, muchas veces mis actitudes contribuyen para que en mi matrimonio haya conflictos y haya problemas. Tristemente, la actitud de muchos hombres y mujeres casados, cristianos, es pecaminosa y es antibíblica. Son muchos los hombres y mujeres casados que dicen ser cristianos, pero se portan como niños malcriados y no como cristianos maduros llenos del Espíritu Santo. Son muchos los hombres y mujeres casados los que con sus actitudes y su manera de vivir contradicen lo que dicen ser y lo que dicen creer. En palabras del apóstol Pablo, en su carta a Tito, son personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hombres y mujeres con actitudes egoístas, con actitudes amargas, con un comportamiento infantil, usando cada día delante de su esposa o delante de su esposo palabras hirientes, palabras duras, palabras severas, palabras ofensivas. Hombres y mujeres que no están dispuestos a perdonar las fallas o los errores o los pecados de su esposa o de su esposo.
Hombres y mujeres a los que no les interesa la reconciliación. Hombres y mujeres que siempre tratan de justificar su pecado y su actitud pecaminosa con palabras como esta. Bueno, sí, me enojé. Pero ¿y quién no se enoja? Hombres y mujeres que tratan de excusarse con palabras o frases como esta. Bueno, sí, ya, lo admito. Le grité a mi esposa, la ofendí. Pero ella tiene la culpa por hacerme enojar. Hombres y mujeres que usan palabras como esta. Yo no tengo ningún problema. El problema es ella. Yo no. Hombres y mujeres que dicen cosas como esta. Bueno, sí, me enojé y le grité. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, sí, me enojé y la ofendí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con eso? Hasta los que dicen, bueno, ¿y qué? Así soy yo. ¿Y qué? Así soy. ¿Y qué? Y ese es el problema. Ese es el problema. Que así eres. Y no tienes que ser así. No tienes que ser así. No debes ser así. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras palabras, hermanos, óiganlo bien, deben reflejar el fruto del Espíritu Santo. ¿Somos cristianos o no? ¿Lo somos o no? Si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, tus actitudes, tu comportamiento, tus palabras deben reflejar el fruto del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Es así? ¿El Espíritu Santo mora en ti? ¿O no? Es eso lo que debe distinguirnos de la gente. Es eso lo que debe caracterizar nuestra vida matrimonial. Y no nada más la vida matrimonial. En todas las áreas de nuestra vida ha de ser evidente el fruto del Espíritu Santo y no las obras de la carne. Y me temo que en muchos casos lo que identifica o lo que caracteriza a muchos hombres y mujeres cristianos no son los frutos del Espíritu Santo, sino las obras de la carne. Ahora, ¿cómo saber si estoy viviendo conforme a las obras de la carne en mi relación matrimonial? Bueno, la respuesta a esa pregunta es sencilla. Y es esta. Si cualquiera de los siguientes pecados que el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 5 se deja ver en tu actitud o en tus palabras. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y vamos a estar usando la traducción de la Reina Valera. Aclaro esto porque en nuestra iglesia usamos la Nueva Traducción Viviente. Y me temo que todos mis hermanos de la iglesia traen esa traducción. Pero bueno, vamos a estar aquí usando la traducción de la Reina Valera. ¿Sale? Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ahora, hasta aquí puede ser que la mayoría diga, bueno, pues yo no tengo problema con eso. Yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no hago cosas inmundas, yo no soy lascivo, yo no soy idólatra, no, Dios me guarde. Hechicerías menos. Pero pon atención a lo que dice enseguida. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias. Si cualquiera de estas últimas cosas que hemos leído forman parte de tu vida cotidiana, si estas cosas se dejan ver en tu comportamiento diario y en tus actitudes diarias, me temo que tú no estás viviendo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. El mismo apóstol Pablo, en su carta, la segunda carta a los Corintios, menciona otra lista de pecados similares a esta que menciona en Gálatas. Dice él, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, hablando a los Corintios, les dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, oigan, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Vuelvo y repito, si tu conducta diaria, es decir, tu manera de vivir, se caracteriza por alguno de estos pecados, es mi deber decirte que no estás andando conforme al Espíritu. No estás viviendo bajo la dirección y bajo el control del Espíritu Santo en tu vida. Obvio, el Espíritu Santo no guía a los creyentes a cometer estos pecados. No es así. Ni estos pecados, ni ningún otro. Es más, el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Gálatas, el Espíritu Santo se opone a estas cosas, está totalmente en contra de ellas. Así que es mi deber decirte que si estás viviendo de esta manera, estos pecados entristecen al Espíritu Santo y hacen un daño terrible a tu relación matrimonial. Y no solo eso, esos pecados ensucian el mensaje del Evangelio y deshonran el nombre de Cristo. Es mi deber también decirte lo que dice el apóstol Pablo allí en Gálatas, que los que practican tales cosas, óyelo bien, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es mi deber decirte que si no reconoces tu conducta carnal, y anticristiana, si no te arrepientes y abandonas tu pecado, óyelo bien, no hay ninguna posibilidad ni ninguna esperanza de unidad, de paz o de reconciliación en tu relación matrimonial. No la hay. No la hay. Hermanos, miren, Dios nos ha revelado en su palabra enseñanzas, instrucciones y principios que nos muestran claramente cómo debe ser nuestra manera de vivir, cómo debe ser nuestra conducta. Dios nos ha dejado enseñanzas, principios en su palabra que nos muestran cómo deben ser nuestras actitudes en todas las áreas de nuestra vida, en todas las relaciones en nuestra vida, incluyendo obviamente nuestra relación matrimonial. Y haremos muy bien a nuestra relación matrimonial si obedecemos a Dios y practicamos esas enseñanzas, esas instrucciones, esos principios cada día de nuestra vida en nuestra relación matrimonial. Hermano, hermana, mira, la obediencia fiel a la palabra de Dios es el camino que nos lleva a evitar daños serios o daños terribles a nuestra relación matrimonial. Y lo más importante, la obediencia a la palabra de Dios nos va a ayudar a evitar deshonrar el nombre de Dios y ensuciar el mensaje del Evangelio. Es lamentable y es triste que muchas personas hablan pestes de los cristianos, porque ven a algunos que se dicen cristianos, pero con su manera de vivir demuestran todo lo contrario. Es lamentable. Que el Señor nos guarde de eso.
Leímos el pasaje hace rato con nuestro hermano Alfredo, leímos el pasaje de Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los filipenses, a los creyentes de allá de Filipos, para darles algunas instrucciones. Miren, la iglesia de Filipos era una buena iglesia. Es más, yo me atrevo a decir que era una iglesia ejemplar. Era una iglesia espiritualmente madura, doctrinalmente sólida, con un buen liderazgo establecido. Tenían sus obispos y sus diáconos, les dice Pablo allí en el saludo. Los creyentes de esa iglesia de Filipos se habían convertido en entrañables amigos del apóstol Pablo. Amaban a Pablo al grado, al punto de que apoyaban económicamente el ministerio del apóstol Pablo más que cualquier otra iglesia. Y por otro lado, el apóstol Pablo amaba a esos creyentes. En el capítulo 4, no lo busquen, pero allí en el capítulo 4, el apóstol Pablo les dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Te fijas? El apóstol Pablo amaba a esa iglesia, amaba a los hermanos filipenses. Sin embargo, aún esa iglesia madura, esa iglesia doctrinalmente firme y sólida, no era inmune al orgullo, al egoísmo, a las quejas, a las discordias y a la rivalidad entre hermanos. No eran inmunes. Habían estas cosas allí entre ellos. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, en el capítulo 4 también Pablo les dice en el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra traducción dice de esta manera: ruego a Evodia y a Síntique que arreglen su desacuerdo. Arréglenlo. Por el bien de ustedes, por el bien de la iglesia, arréglenlo. Ahora miren, hermanos, sí, yo sé, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Filipos en general, a los creyentes filipenses en general, pero yo quiero aplicar esto a los matrimonios que estamos aquí, ¿ok? Así que allí en el capítulo 2 que ya leímos, el apóstol Pablo les dice, déjenme leer nuevamente, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hasta ahí nada más. Y quiero ahora hacer énfasis en lo que Pablo dice allí en la primera parte del versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra que se traduce como contienda también puede traducirse como egoísmo. Es como si Pablo les estuviera diciendo: nada hagan por egoísmo. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: no hagan nada por egoísmo. La Nueva Traducción Viviente la traduce como: no sean egoístas. ¿Te fijas? Y es a cristianos, es a creyentes en una iglesia local a quienes está hablando el apóstol Pablo. No sean egoístas. Pero su significado literal es más profundo y significa ambición egoísta. Ese es el significado literal. Ambición egoísta. En otras palabras, codicia o avaricia egoísta y desmedida por los intereses propios. Es tener una codicia o una avaricia desmedida por mis intereses, por lo mío, por el yo, lo mío. Es el deseo desmedido, el deseo descontrolado de autosatisfacción a expensas de los demás.
sin siquiera pensar en las necesidades o en los intereses de los demás. Y obviamente no está por demás decir que esa actitud es un pecado que hace muchísimo daño a la relación matrimonial. Hermanos, la mayor parte de los problemas y los conflictos en la relación matrimonial son el resultado de conductas y actitudes de hombres y mujeres con esa ambición egoísta. Hombres y mujeres que andan por la vida siempre defendiendo lo suyo, defendiendo sus derechos, defendiendo lo que quieren ellos. Lo mío, yo, primero yo, luego yo y al último yo. Hombres y mujeres que siempre quieren creo que ya, perdón. Hombres y mujeres que siempre quieren y hasta exigen que se haga lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren. Hombres y mujeres que solo piensan y miran en sus propios intereses y no por los intereses de su esposo o de su esposa. Hermanos, miren, esa actitud no tiene lugar en el pueblo de Dios. No tiene lugar en el pueblo de Dios. Es totalmente contraria a las enseñanzas y al ejemplo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y en palabras del apóstol Santiago, esa actitud es mundana, es terrenal, es animal, es diabólica. Y otra vez, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor en su palabra. Y por si fuera poco, la ambición egoísta no viene sola, tiene una compañera. Y esa compañera es la vanagloria. El apóstol Pablo le dice a los creyentes de Filipos, nada hagan por contienda o por ambición egoísta, ni por vanagloria. ¿Te fijas? Ni por egoísmo, ni por vanagloria. La raíz de la vanagloria, ¿sabes qué es? La raíz de la vanagloria es la jactancia. La raíz de la vanagloria es la presunción, la vanidad, la arrogancia, en una palabra, el orgullo. Así que podemos parafrasear lo que el apóstol Pablo dice y podemos decir, nada hagan por egoísmo ni por orgullo. Nada hagan ni por egoísmo ni por orgullo. Y hermanos, esas dos cosas dañan muchísimo la relación matrimonial, el egoísmo y el orgullo. La naturaleza del orgullo es pensar de más en uno mismo o pensar demasiado en uno mismo. El orgullo lo que hace es que produce en una persona, produce sentimientos de superioridad y como consecuencia viene la vanagloria. Una persona que se siente superior a los demás es una persona que va a estar bien engreída, llena de vanagloria. El orgullo nos lleva a tener una visión distorsionada de la realidad, pero sobre todo el orgullo nos lleva a tener una visión distorsionada de nosotros mismos. El orgullo nos engaña haciéndonos creer que somos mejores que otros o que sabemos más que otros o que somos más santos que otros. El egoísmo y el orgullo llevan a la gente a vivir buscando a toda costa sus propios intereses, su provecho personal y hasta su reconocimiento. ¿Conocen alguna de esas personas que viven así? Que solo buscan lo suyo y nada más andan buscando que se les reconozca y cuando no se les reconoce, se enojan, se ofenden. La vanagloria es el resultado de una evaluación exagerada de uno mismo.
El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 12, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, oigan, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Lo ves? Mira, cuando yo me creo más o mejor de lo que realmente soy, me vuelvo orgulloso, me vuelvo arrogante, me vuelvo altivo, me vuelvo soberbio, me vuelvo altanero, engreído. Y es bien difícil convivir con una persona así en la relación matrimonial. Bien difícil. Y cuando los dos son así, ni te cuento. Ese matrimonio es un caos, lleno de problemas, lleno de conflictos, donde el esposo y la esposa y los hijos viven una vida miserable y tienen que aguantar cada día la conducta y la actitud del esposo o de la esposa o del papá o de la mamá. Terrible. El orgullo siempre me hace estar a la defensiva, siempre estar a la defensiva. El orgullo me va a llevar siempre a ser necio, a ser terco y a actuar de forma farisaica. Conocemos bien esa expresión, ¿no? Actuar de forma farisaica. ¿A qué me refiero? Que el orgullo me lleva a ver solo los pecados o los errores o las fallas de mi esposa, pero no los míos. El orgullo me lleva a no poder o a no querer darme cuenta de que tengo un problema. El orgullo, hermanos, ustedes lo saben, creo que la mayoría de los que estamos aquí lo saben. El orgullo encabeza la lista de esas cosas que Dios aborrece, que se menciona en Proverbios capítulo 6. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál está en la lista de esas cosas? Los ojos altivos, la altivez, la soberbia, el orgullo. Cuando en un matrimonio el esposo o la esposa tienen una actitud de superioridad, es decir, se creen mejor que el otro, pasa lo que ya mencioné. Se vuelven arrogantes, se vuelven soberbios, se vuelven altivos, se vuelven altaneros, y el resultado de esa actitud es inevitable. Problemas, conflictos, pleitos, contiendas, griterías, maledicencias, etcétera, etcétera. Y de eso habla la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice así: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Proverbios 13:10. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: el orgullo lleva a conflictos. Es así, inevitablemente. El orgullo lleva a conflictos. Cuando en un matrimonio el esposo o la esposa tienen una actitud así, son inevitables los conflictos, los pleitos, los gritos, las contiendas, las ofensas, las maledicencias. Es inevitable. ¿Cuál es la solución? Bueno, en vez de esa actitud, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada hagas o nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, ¿te fijas? Antes bien, en vez de tener esa actitud de egoísmo y de orgullo, en vez de eso, háganlo todo, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está la solución. Ya vimos el problema, ahora veamos la solución. Y la solución es esa, hermano, hermana. La solución es esa, humildad, humildad, la actitud que debe caracterizarte en todas las áreas de tu vida y principalmente en tu matrimonio es esa, humildad, humildad ante tu esposa, humildad. La humildad es lo opuesto al egoísmo y al orgullo. De hecho, la humildad es el remedio para el egoísmo y el orgullo. La palabra que se traduce como humildad significa literalmente mente discreta. Eso es lo que significa, mente discreta o mentalidad sencilla. Es decir, mira, una persona con una mente discreta o con una mentalidad sencilla tiene una perspectiva correcta de sí misma y por lo tanto no tiene problema con lo que dice la palabra de Dios en versículos como este, versículos 3 y 4, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad nos ayuda a tener esta perspectiva correcta de nosotros mismos. Y de esa manera tener también una perspectiva correcta de las personas a nuestro alrededor, comenzando con mi esposa. Así que mira, si el orgullo me lleva a tener una visión distorsionada de mí mismo y a creerme superior a los demás, la humildad me lleva a tener una visión correcta de mí mismo. La humildad me lleva a darme cuenta de mis propias limitaciones, de mis propias debilidades, de mis fallas, de mis errores, de mis pecados, en una palabra, y a considerar a los demás como superiores o mejores que yo. Si el orgullo me lleva a pensar demasiado en mí y a mirar solo por lo mío, la humildad me lleva a pensar en los demás y a considerar sus intereses, sus opiniones y sus necesidades. Hermanos, la humildad es esencial para la unidad, para la estabilidad y para la paz en el matrimonio. La humildad nos ayuda a evitar las discusiones acaloradas. La humildad nos ayuda a evitar los gritos, las ofensas, las maledicencias. La humildad nos ayuda a evitar los pleitos. La humildad nos ayuda a evitar las peleas. La humildad nos ayuda a que nuestro matrimonio se deshaga. De otra manera es imposible, no se puede, es imposible. Si en un matrimonio el esposo y la esposa tienen una actitud arrogante, egoísta, orgullosa, si solo piensa cada uno en sí mismo, si cada uno busca lo suyo, si cada uno exige sus propios intereses o beneficio, es imposible que ese matrimonio esté fuerte, esté unido y esté en paz. No es posible. Debemos hacer a un lado el egoísmo, debemos hacer a un lado el orgullo, que solo producen matrimonios desunidos, inestables, llenos de conflictos, llenos de problemas y llenos de pelea. La palabra de Dios nos exhorta a no tener que ver nada con eso. No tengas que ver nada con eso. En vez de eso, el apóstol Pablo nos dice, el Señor por medio del apóstol Pablo nos dice aquí en el pasaje que estamos viendo, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir también puede traducirse como actitud. De hecho, algunas traducciones así lo traducen. Esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál actitud? Bueno, la que ya hemos visto en los versículos 3 y 4. Vuelvo a leerlos. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora pregunta, podemos vivir cada día de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, pero particularmente en nuestra relación matrimonial,
¿podemos vivir cada día con esta actitud? ¿Podemos? ¿Podemos? La respuesta es sí, sí, podemos, pero no debemos pasar por alto algunas cosas. De hecho, son dos cosas. Número uno, la humildad, óyelo bien, la humildad no es natural en el ser humano. La humildad no es natural en el ser humano. Lo que es natural en el ser humano es el orgullo y es el egoísmo. Por naturaleza, el ser humano es egoísta y es orgulloso. Y por otro lado, no debemos olvidar que esta actitud, la misma actitud de Cristo, una actitud de humildad y de servicio, solo es posible, óiganlo bien, solo es posible estando en Cristo, mirando a Cristo. De otra manera no es posible. Esa actitud solo es posible gracias a la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. De otra manera, no se puede. Y el apóstol Pablo habla de esto en los primeros versículos del capítulo 2. Miren, vamos a verlo nuevamente. Capítulo 2, versículo 1. Estamos en Filipenses 2, 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿te fijas? Todos los sís que el apóstol Pablo menciona son 5, si no conté mal. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ahora, una nota de aclaración. No es que el apóstol Pablo ponga en duda o dude de que estas cosas estén en los creyentes. Todos los creyentes, todos aquellos que están en Cristo, tienen estas cosas. Una mejor traducción de esto que hemos leído sería así, parafraseando lo que hemos leído. Por tanto, ya que hay estas cosas en Cristo, ¿se fijan? Ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia, tengan esta actitud en su corazón. Hermanos, es en Cristo y solo en Él que tenemos consolación, es decir, tenemos estímulo, tenemos ánimo para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Es en Cristo, estando en Cristo. Los que estamos en Cristo podemos confiar en lo que el apóstol Pablo dice aquí también en Filipenses, que el Señor es el Señor el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él. Pero eso lo hace el Señor en aquellos que están en Cristo, en aquellos que son suyos, en aquellos que son parte de su pueblo. En Cristo y solo en Cristo tenemos consuelo de amor. Tenemos el amor de Cristo, lo tenemos. Y podemos confiar, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, podemos estar completamente seguros que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo tenemos comunión del Espíritu, comunión entre creyentes, comunión entre esposo y esposa. En Cristo tenemos afecto entrañable, es decir, misericordia. En otras palabras, un corazón tierno y compasivo. Un corazón tierno y compasivo. Y hermanos, vuelvo y repito, esas cosas no son naturales en el ser humano. Esas cosas solo son posibles estando en Cristo. Son cosas que Dios produce en el corazón de aquellos hombres y mujeres que están en Cristo, en quienes mora el Espíritu Santo. Así que hermano, hermana, mira, si tú reconoces que no hay estas cosas en ti,
si tú reconoces que en ti no hay estímulo, es decir, que no te sientes estimulada, no estás animado para obedecer a Dios en lo que Él dice respecto al matrimonio, si reconoces que no te interesa la comunión ni la unidad con tu esposo o con tu esposa, si reconoces que no tienes un corazón tierno y compasivo hacia tu esposa, hacia tu esposo, ve delante de Dios. Yo te ruego eso. Ve delante de Dios como el salmista y dile: Señor, examina mi corazón. Pídele que te perdone. Pídele que te transforme. Pídele que transforme tu corazón. Pídele que te haga una nueva criatura. Necesitas que tu corazón sea transformado. Y eso, óyelo bien, eso solo lo puede hacer Dios. Solo Él. No hay otra manera. No hay. La raíz, miren hermanos, la raíz de la mayoría de los problemas en el matrimonio está en nosotros. Y lo voy a decir de esta manera. La raíz de la mayoría de los problemas en mi matrimonio no están en mi esposa, están en mí. En mí. En mí. Y si eres honesto, tienes que reconocer que es así. La mayoría de los problemas en tu matrimonio son por tu culpa. Tú eres el culpable. Tú eres la culpable. Por tu actitud egoísta y orgullosa. Porque nada más piensas en ti, en lo tuyo, y no piensas en los demás. Es en el corazón, hermanos. Es en el corazón donde están los mayores enemigos del matrimonio. Y vuelvo y repito, no es en el corazón de tu esposa, es en tu corazón, en el tuyo, en el tuyo. Porque, recordando las palabras del Señor Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es allí en el corazón. No le busques más. Es allí en tu corazón. Así que si quieres que tu matrimonio esté fuerte y estable, si quieres que tu matrimonio esté unido, fuerte y estable, no lo busques en el corazón de tu esposa, no lo busques en el corazón de tu esposo, búscalo en tu corazón, búscalo en ti, en ti. Y algo más, miren, para cultivar la actitud de Cristo en nuestra vida y para ponerla en práctica en nuestra relación matrimonial, debemos mirar siempre, siempre a la cruz del Calvario. Cada día de nuestra vida debemos mirar siempre a nuestro bendito Señor y Salvador, quien por amor a nosotros se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, cuando vivimos cada día de nuestra vida con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no puede haber, no hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para el orgullo en nuestro corazón, no lo hay. Hermano, hermana que estás aquí, mira, ¿cómo podemos ser orgullosos cuando nuestro Señor y Salvador, nuestro bendito Señor y Salvador, fue humilde? ¿Cómo podemos aferrarnos a nuestros deseos, a nuestros derechos, a lo mío, cuando Cristo se despojó a sí mismo? Como dice otra traducción, si Él renunció a sus privilegios divinos. ¿Cómo podemos vivir
esperando o exigiendo que los demás nos sirvan, que me sirvan a mí. Cuando Cristo vino a este mundo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo podemos responder ante las ofensas con otra ofensa? Cuando Cristo no respondía cuando lo maldecían. ¿Cómo podemos ser arrogantes cuando nuestro Señor y Salvador fue manso y humilde de corazón? ¿Cómo podemos estar no dispuestos a perdonar cuando nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús fue a la cruz para hacer posible nuestro perdón? ¿Se fijan? El problema es que muchas veces decimos, y ese es el problema, que sabemos un montón de cosas y las andamos diciendo, pero nuestra manera de vivir demuestra todo lo contrario. El apóstol Pablo se gozaba por la iglesia de Filipos. Sí. Ya me estaba haciendo Ezequiel la señal de que tiempo. ¿Me dan 5 minutos? ¿Sí? ¿Quién me regala 5 minutos? Mira, 5, 10, 15, 20, 20, más que suficiente. Sí. Mira, el apóstol Pablo se gozaba, lo que a Pablo lo hacía verdaderamente feliz era ver que la iglesia de los filipenses estaba verdaderamente unida. Se nos dice en el versículo 2, completad mi gozo. El anhelo de él era ese, que la iglesia de los filipenses estuviera unida. Al ver a los creyentes, a sus hermanos de Filipos, él iba a experimentar verdaderamente el gozo. Él iba a ser verdaderamente feliz. Óyelo bien, hermano, hermana. Si tú quieres tener una relación matrimonial feliz, la única manera de que eso sea posible es que tú y tu esposo vivan en unidad. Y la única manera de que tú y tu esposo o tu esposa vivan en unidad es teniendo la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No vas a poder experimentar la verdadera unidad en tu matrimonio si en tu corazón hay esa actitud egoísta y orgullosa. No puedes. No se puede. Si quieres verdaderamente si quieres que tu matrimonio sea una relación verdaderamente gozosa, deleitosa, y por cierto, Dios diseñó el matrimonio para que fuera eso, una relación de deleite, aquí está. Ten la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces experimentarás el verdadero gozo en tu matrimonio. No te goces de la desunión en tu matrimonio. Y esto suena extraño que lo diga, ¿no? Pero lo cierto es que muchas personas viven así. ¿Ya? Les da igual si en su matrimonio hay unidad o no hay unidad. Y algunos incluso se gozan de saber que son, o de creerse mejor que su esposo o que su esposa. Algunos andan por la vida diciendo, le gané. Para que vea con quién se mete. Para que vea quién soy yo. Óyelo bien, y con esto termino ya esta parte. En el matrimonio no hay perdedores ni ganadores. No hay perdedores ni ganadores. Si tu esposa pierde, tú pierdes. Si tu esposo pierde, tú pierdes. Si tú ganas, entre comillas, o crees ganar, en realidad pierdes. Y si pierdes, pierde tu esposa. No hay ganadores en el matrimonio. Que el Señor nos ayude día con día para cultivar en nuestro corazón la misma actitud
que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok?